¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos para compartir las habituales entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Estamos aquí en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, como siempre compartiendo justamente estos diálogos interesantes, donde los reales protagonistas, por supuesto, son los invitados que habitualmente participan junto también a nuestros editorialistas y analistas en toda la red mundial de Galáctica Internacional. Hoy vamos a darle la bienvenida a un amigazo de hace muchos años, un gran profesional que transitó durante mucho tiempo también dentro de la esfera de los medios de comunicación de Latinoamérica. Me refiero al doctor Osvaldo Eygui, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Pedro, buen día, ¿cómo te Bien, va? bien, bien, un Gracias gustazo. por la invitación, a vos, al equipo y a todos los oyentes televidentes. Para nosotros es una gran alegría. La gran duda que tenemos acá, a ver si vos me lo aclarás, la pronunciación correcta de tu apellido, ¿cuál es? A ver. Y la pronunciación correcta viene del origen vasco-francés, es decir, Claro. que la pronunciación es Egui. Egui, por eso, sí. Sí, algunos me dicen, no, Egui, no, es Egui. O sea que bueno, Egui. ahí está la cosa. Aclarada la situación, querido Osvaldo. Bueno, acabas de regresar realmente de un viaje espléndido que seguramente te ha maravillado y que te ha permitido tener un mayor conocimiento y prepararte, seguir capacitándote como lo vienes haciendo hace tantos años, lo que te permite de alguna manera tener un mayor conocimiento de la realidad de lo que está pasando en este planeta Tierra, ¿no? Y específicamente relacionado con los temas jurídicos, con los temas comunicacionales, algo que nos compete a ambos desde hace tantos años, y que realmente a veces, viste, como que va generando un montón de incertidumbre más en estos tiempos de tanto estrés que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, la verdad que fue un viaje impactante porque nos hemos capacitado más de 300 profesionales de toda Latinoamérica y de Europa Ajá, en la universidad más antigua claro, de Europa, que es la Universidad de Salamanca, fundada en tal cual. 1218, Ajá, en una ciudad medieval, claro, obviamente. Y esto que decís es real, pero también yo lo veo desde la parte contraria, ¿no? Digo, hay mucho jurista, mucho profesional del derecho sí, capacitándose permanentemente en grandes instituciones a nivel mundial. Y eso radica en una esperanza a nivel local de aquellos que quieren modificar no solamente el orden y el ordenamiento y en prolijar el sistema judicial, sino revitalizar un país que va en decadencia permanentemente, ¿no? Entonces, digo, ver tantos colegas de Latinoamérica, no solo el caso de Argentina, sino en diferentes estados de Sudamérica y Latinoamérica, es una esperanza y un aire refrescante en estos tiempos que se viven, más en el cuestionamiento jurisdiccional que se vive día a día, ¿no? claro, claro. ¿Y cómo está de alguna manera visualizando lo que está aconteciendo justamente a través de la información, de la mala terminología que se está utilizando en los medios de comunicación, tergiversando, yo diría de alguna manera, y desinformando, lo que va ocasionando mayor incertidumbre dentro de los países de Latinoamérica y específicamente en la Argentina, precisamente en un año electoral, ¿no? Donde realmente tendría que estar más clara la situación y cada vez se genera mayor confusión desde inclusive los propios medios de comunicación o algunos colegas o pseudo periodistas que intentan tergiversar la realidad de lo que acontece, Osvaldo. Sí, esto es algo común que se viene dando en un fuego cruzado que es permanentemente, y más en un año electoral, como bien Claro. decís. Esto viene de antaño y no va a parar. Creo que este fuego cruzado, los únicos perjudicados que, que están en esto somos nosotros, el propio pueblo que está en el medio sin soluciones que el propio Estado y los gobernantes, los dirigentes deberían dar día a día. Estos conceptos que se vierten a la sociedad obviamente son muy dañinos, eh, distorsionan una realidad y en definitiva se inviscuyen en temas que no son propios de lo que se tiene que atender o que tiene que atender la sociedad. La sociedad tiene que informarse debidamente, sin opinologías y sin cuestiones que tengan que ver con estos intereses particulares que juegan, en definitiva, desconcertando y desorientando a la población, que en definitiva es lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Esa desprolijidad, eh,
esa ira que se tiene frente a los jueces, el ataque sobre ciertos organismos o ciertas instituciones, inclusive esto de lo que siempre hablo de los conceptos de garantismo jurisdiccional, que en definitiva está bien aplicado porque las garantías son herramientas de aplicación para un derecho, y sin las garantías no podríamos tener ningún tipo de derecho. Es decir, el garantismo, ese concepto garantista que se vierte en la sociedad como una mala palabra, siempre pasó, ¿no? Me acuerdo del doctor Mellado en España decía, bueno, en la época inquisitiva, aquel que cometía un delito debía ser ahorcado, y efectivamente era ahorcado. Bueno, hoy la Inquisición pasa por ese concepto y la condena social, con la condena social, perdón, en esto que permanentemente ataca un proceso que debería ser justo, pero eso también es culpa del órgano jurisdiccional que no da respuestas como se debe, ¿no? Claro. Entonces es toda una mezcla donde la sociedad no sabe para dónde ir, no sabe cómo razonar, no lo sabe de fondo y tampoco le interesa en muchas ocasiones, ¿no? Y acá tenemos la consecuencia. Medio como que se mete todo en la misma coctelera, tal vez para generar mayor confusión y sacar provecho de esas situaciones, Osvaldo, ¿no? Porque de alguna manera uno lo que está viendo en estos últimos años, por lo menos en el área latinoamericana, la Argentina, en Bolivia, bueno, la experiencia de Venezuela, desastrosa, que ha acontecido, que ha directamente expulsado sus propios ciudadanos, demuestran la debacle que se ha producido tal vez por una falta de consistencia jurídica en la región. Yo creo que se quiere volver a un solo poder, ¿no? Que Ajá. es el poder central, el poder ejecutivo, y solamente tendiente a hacer la desaparición de la división de poderes. Es decir, Ujú. un solo poder central y meras funciones legislativas y judicial, pero controlando esto, ¿no? Controlándolas. Es decir, el poder central sin la división de poderes en unas funciones, por decir, en una clase B totalmente controlada, y por supuesto el llamado cuarto poder, que son los medios de comunicación, también tenerlos a favor para efectivamente hacer lo que vos decís, ¿no? Allí se apela a la Esto, compra, ¿no? A la presión y a la adquisición de los medios de comunicación para manipular las masas, que es lo que de alguna manera se ha establecido en la Argentina por determinados grupos corporativos asociados a los políticos, muchos de ellos con graves antecedentes de corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo va generando esta debacle que tiene la República Argentina en materia justamente de seguridad, de consistencia jurídica y también de ser tan permisiva, donde justamente se respalda a los delincuentes, a los ladrones, a la gente que está vinculado con el tema de negociados sucios o con muchos temas de corrupción dentro de lo que es el campo, digamos, de el narcotráfico, y que incide directamente en establecer una comunicación que tergiversa la realidad de lo que pasa en el país, la oculta, la manosea y baja lineamientos para favorecer justamente a los delincuentes. sí, sí, el manoseo, había un dicho que decía, muchas manos en un mismo plato hacen garabatos, ¿no? Entonces, Ajá. todo el mundo opina, todo el mundo cree saber, y todo el mundo se pone en una posición de juez. Tal cual. Ahora, la justicia tiene que ser independiente, más allá de los controles constitucionales que se establezcan por ley, pero la confusión permanente hace que esto se viva de la manera que lo estamos viviendo día a día. Ajá. Inclusive la justicia por mano propia se está dando en base a toda la corrupción, donde la población pide justicia en un órgano jurisdiccional que no le da respuesta. Entonces, imaginemos una sociedad donde no tiene las respuestas como corresponde. Los beneficiados únicamente en nuestra sociedad son aquellos que hacen daño dentro de la comunidad. Ahí está, La claro. justicia por mano propia que Ujú. empieza a nacer, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los informes de los Estados Unidos que salió hace un par de días sobre la alta corrupción que tiene la República Argentina. Entonces, ¿cómo queremos construir un país? ¿Cómo vamos a proyectar un país si desde uno no confiamos en el que tiene al lado, ¿no? Esta Ujú. condición de la que hablaba filosóficamente Hobbes del estado de naturaleza humano, ¿no? Volver a las raíces, y el país del más fuerte, sin Estado, sin ningún tipo de respuesta, sin el derecho a la propiedad, que se vio afectado y se ve afectado permanentemente, Sí. donde el Estado, promulgando leyes que afectan contratos Ujú. privados, hace un desastre, y hoy tenemos
un problema habitacional, un problema de seguridad, un problema de corrupción económico y un país en debacle que no para de caer. Osvaldo, vos tenés, como lo comentaba en el principio, conocimientos y trayectoria dentro de lo que es tu paso en los medios de comunicación, como me acontece a mí y a otros colegas, que a veces establecemos algún diálogo para decir y sorprendernos de cómo está en decadencia permanente la Argentina, producto también, de alguna manera, convengamos que es así, del apañamiento que tiene un alto sector de la sociedad, de los ciudadanos de este país, que votan justamente a personajes que saben que son corruptos, que han cometido verdaderos desastres y actos concretos de corrupción, pero que, como quien dice, en el fondo se plantean ellos de que, bueno, roban pero algo hacen. Pero en los últimos tiempos gran parte de la sociedad se está dando cuenta que lo único que hacen es robar y estafar, engañar a la gente, que no hacen nada. Al contrario, destruyen lo poco que se ha construido a lo largo de estos años. Y tenemos casos puntuales, o sea, fíjate lo que está pasando en estas horas que se está hablando del tema de corrupción de menores, donde inclusive hay gente relacionada con los medios de comunicación, personalidades muy conocidas, empresarios, sindicalistas, gente del mundo actoral, que está vinculado directamente con estos temas, con estos hechos gravísimos que tiene la Argentina, y que muchos sabemos que esto, bueno, hace 25, 2 décadas o 3 décadas atrás que viene aconteciendo, motivo por el cual a muchos nos han raliado de los medios de comunicación porque denunciamos y siempre estuvimos en contra de este tipo de situaciones. De alguna manera nos censuraron, nos prohibieron, nos sacaron de los medios de comunicación porque no estábamos de acuerdo con esta tesitura, esta manipulación de pagar por los favores extras que te realizan algunas personalidades relacionadas con los medios de comunicación. Esta corrupción tremenda que de alguna manera y curiosa y llamativamente se está dando en estas horas, donde se denuncian acontecimientos de gente vinculada, empresarios, como te decía, sindicalistas, gente de poder de la Argentina que manipula de manera corporativa la comunicación estratégica de un país. Nos ha hecho un daño tremendo, ¿no? ¿Habrá alguna posibilidad de que la gente, la sociedad, visto desde la óptica jurídica, vos como conocedor del tema, como estudioso, de que esto de alguna manera se pueda desenmascarar de una buena vez en la vida? Con una justicia totalmente independiente. Tengamos en cuenta algo, hay varios parámetros acá. El primero, tenemos 4 generaciones por lo menos que me remiten al famoso dicho de Mafalda, ¿no? Cuando uno no tiene conocimiento, lo único que le queda es creer en lo que le dicen. Ajá. Entonces, en este sentido, obviamente que los personajes van a empezar a salir y van a empezar a jugar, y más en este contexto de poder donde se juegan muchos intereses particulares. Entonces, había varios periodistas que los vengo escuchando en diferentes medios y empiezo a creer que es cierto, ¿no? En esta condición de que vamos a tener un año casi sangriento y que se va a empezar a ver la sangre de a poco. Entonces vemos cuestiones que tengan que ver con el poder de los medios de comunicación, la manipulación, la extorsión, aquellas causas que empiezan a salir 30 años después y de casualidad en este año en particular. Algunos políticos que vienen prometiendo ciertas cuestiones que la sociedad tiene que entender. Cuando uno hace 20 años creía que las banderías políticas iban a venir con la cara de los derechos humanos, yo le preguntaría a la sociedad si los derechos humanos los tenemos que esperar de un dirigente político o de un partido político, o si por la sola condición de ser humanos ya los tenemos. Cuando hablamos de libertad, ¿vamos a esperar la libertad de un dirigente político o nacimos libres? Entonces, cuidado con eso, porque las banderías políticas hoy pueden prometer algo, pero mañana, como lo prometieron, te lo pueden sacar. Entonces hay que entender dónde estamos parados. Somos libres, somos humanos, nos merecemos respeto y tenemos que entender esas condiciones, pero es muy difícil en un país donde hay 3 generaciones diezmadas, Totalmente, con claro. hambre, Ujú. con carencias y que no ven ningún tipo de futuro en este país, ¿no? Ahora, esa inmoralidad que vemos que viene transitando la Argentina hace tantas décadas, Ujú. producto, reitero, ¿no?, de la connivencia y de la complicidad de los ciudadanos que votan erróneamente,
por una conveniencia momentánea para salvaguardar sus quintitas, o el acomodo o el acahuatismo que le facilita acceder a ciertas facilidades o ventajas, ha hecho un tremendo daño a la Argentina. La dirigencia política ha especulado con eso y ha bastardeado permanentemente todas estas cuestiones en desmedro de la sociedad y de la calidad de vida de los ciudadanos. Es increíble que un pueblo como el argentino, que tenía cierto nivel de educación, de capacitación, no haya entendido y no haya comprendido este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es que nos ha sucedido esto? ¿Cómo es que nos ha pasado este terremoto por encima y no nos hemos dado cuenta, o muchos de los ciudadanos, muchos de los compatriotas no han reaccionado a este tipo de accionar violento, agresivo, que ha llevado a la debacle de la nación? Bueno, lo hemos visto y lo seguimos viendo, Pedro. En el norte del país vemos el asistencialismo del 90% de la población, por ejemplo, de Chaco, vemos en Formosa, Formosa, en varias localidades, eh, Santiago del Estero, claro, etcétera, etcétera, ¿no? exactamente. Ujú. Digo, la población tiene una sola posibilidad: o trabajo por migajas o realmente me muero de hambre si me pongo enfrente de la cuestión. Entonces, es un trabajo que yo lo he escuchado hace muchos años atrás, esto del nuevo holocausto, Ajá. ¿no? Es una palabra fuerte, es una El nuevo definición fuerte. holocausto, que fuerte, Es el ¿eh? nuevo Sí, holocausto. claro. Entonces, si uno... el Encubierto, holocausto... encubierto de alguna manera, convengamos, Osvaldo, en ese accionar supuestamente, entre comillas, solidario, que no existe. Es un sistema solidario engañoso, estafador, que va destrozando de a poco las bases de la familia también de alguna manera, ¿no? Exactamente, los valores, el miedo, ¿no? El miedo social de hacer, decir, porque digo, somos un país democrático, somos libres, tenemos derecho a opinar, pero en definitiva, si yo empiezo a preguntar si realmente tenemos esa libertad de opinar, a ver, si me pongo como ejemplo, yo no sé si estoy tan libre de decir lo que siento o de lo que pienso. Sí, tengo la posibilidad de estar frente a un micrófono, cosa que mucha gente no lo tiene, pero... eh, yo no sé si lo pondría en un 100% en esa cuestión, pero sí, el holocausto no es la finalización de una situación horrorosa que ya conocemos, sino un proceso para llegar a... Es decir, nosotros estamos en el proceso de exterminio de valores de familia, Ahí está. de vivir con miedo y acostumbrándonos a eso, ¿no? Claro. Normalizándolo. La Entonces, sociedad obviamente, encerrada tras de la reja y los delincuentes en la calle, y los estafadores, los especuladores, o lo que generaron esta situación, tratando de acusarnos permanentemente, tomando justamente al sistema democrático como ellos, grandes paladines, siendo justamente los causantes de este verdadero desastre y padecimiento que tiene la sociedad, ¿no? Una cosa de locos, bueno, ¿eh? romantizar el delito, Ahí ¿no? está, Pandemia, claro, bueno, dejemos a 3.000 delincuentes que están condenados o en un proceso sí. donde desplaza permanentemente a la orden judicial, ¿no? Esto de volver a tener las meras funciones en una clase B, pero el centralismo del poder es el que termina definiendo. Bueno, yo defino por decreto que los delincuentes o aquellas personas que están detenidas salgan por el COVID. Bueno, pero a ver, momento, nosotros delegamos como sociedad en un soberano, ¿sí?, la resolución de conflictos, no el agravamiento de conflictos, porque si no, los códigos y las leyes, bueno, borrémoslo con el codo, guardémoslos en un placar y cada uno que haga su propia ley. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Y es preocupante, realmente es preocupante, porque no es Totalmente, una claro. cuestión meramente de la Argentina. Se está extendiendo. En toda la Hoy región, España tiene claro. sus mismos problemas, tiene el asistencialismo que empiezan a hacer, Italia tiene sus comienzos nuevamente repitiendo aquellos mecanismos sistémicos de Mussolini. Francia está en un grave problema, ni hablar de Latinoamérica, Estados Unidos con China, el área comercial, quién tiene más poder que el otro. Es decir, no se está pensando en una comunidad, se está Claro. pensando en erradicar las bases de la comunidad en desmedro, ¿sí?, de que esa sociedad no pueda, eh, digamos, Desarrollarse, tener, crecer, estabilizarse, ¿no? De alguna sí, manera también. sí, y tener un criterio propio, que Claro. eso
iría en contra de aquellos que están haciendo esto, ¿no? Precisamente esto que es mantener el poder y acrecentarlo. El planeta ha padecido y ha sido engañado con un montón de situaciones, desde temas pandémicos hasta temas económicos y sociales en los últimos años, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, ahora estuviste en esta reunión de varios profesionales de diversas partes del mundo en España, ¿cuál es la mayor preocupación que ellos plantean hoy por hoy en esta situación descontrolada que humanamente estamos padeciendo? Bueno, yo he hablado tanto con profesionales como gente común, taxistas, Sí, comerciantes y demás. Recordemos que estuve más de un mes en España, o sea que he tenido muchos contactos, sí, muchos diálogos con sí, diversos. mucha adquisición de Mm, información. Y lo que más les preocupa es el reflejo de lo que se está viviendo en Latinoamérica, ¿no? ujú. El nacimiento de un populismo y de una debacle cultural que en particular yo les decía, por favor, no permitan esto porque lo que se estaba viendo es, bueno, quien no trabaja, vamos a darle, allá existe lo que se llama el plan bebé, Exacto. ¿no? El plan bebé, aquellas madres que, bueno, no tienen posibilidad y se empieza a ver este asistencialismo. Hay Ajá. otros planes que el gobierno está dando, que no me acuerdo cuáles son los nombres, pero es lo que más les preocupa. Si bien tienen una sociedad fuertemente culturizada, preparada y demás, ya sabemos lo que pasa, tal cual lo acabas de decir, ¿no? La Argentina también estaba en esa posición y estamos hoy en esta, que Ujú. es totalmente lo contrario. Nosotros éramos la Europa de Latinoamérica y hoy nos convertimos en el basural del mundo, no de Latinoamérica, el basural Del del mundo, mundo. claro. Eso es lo Eh, más lamentable, ¿no? Porque tenés un montón de cuestiones que así te lo van demostrando. Y también esta destrucción de la República, cómo se están repartiendo los grupos de poder, negociando en desmedro de la posibilidad de que la sociedad pueda estabilizarse, no solamente emocionalmente, sino socioeconómicamente, que es también un tema gravísimo que acontece en la Argentina y que muchos no lo quieren ver. Tenemos muchos especuladores, ¿no? Estos políticos tradicionales de los cuales no se fue nunca y en algún momento recordás que la sociedad lo reclamó, se reciclaron y generaron nuevos personajes que pueden ser nefastos porque han ingresado dentro del campo político con propuestas que son realmente devastadoras, ¿no? Para el bienestar de la sociedad. Los actores que tenemos hoy dentro del ámbito de la política son realmente muy perversos, muy inmorales, porque vienen justamente con malas costumbres y convenios o arreglos o acuerdos con personas que han sido nefastas para la Argentina. ¿Qué futuro nos queda teniendo en cuenta esta situación, Osvaldo? Porque realmente lo más preocupante pasa por allí, ¿no? El votar a favor o en contra de fulano, el tema del partidismo incoherente que tiene la Argentina hace décadas, que de alguna manera también nos lleva a esta tremenda decadencia, y por otro lado, la repartida del territorio nacional, porque tenés un montón, digamos, de bases de mini países que están insertos dentro de tu propia república, ¿no? Vemos lo que pasa en el sur con el tema de China, esa base operativa, el gran negociado que hay con la riqueza ictícola en el sur, donde hasta el propio mandatario y su vicepresidenta que lo puso en el poder, se contradicen de un montón de situaciones, lo que está pasando con el tema de otras cuestiones en relación a las internas que hay, y todos estos temas, viste, que son muy fuertes, muy preocupantes, porque uno no le ve que haya raciocinio de parte de estos garcachantas políticos, como los llamo yo, que lo único que hacen es especular para mantener sus quintitas o apoderarse de parte de la riqueza en desmedro de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Mirá, Pedro, yo lo grafico de la siguiente manera. Nosotros somos una nación que solamente tenemos 200 años frente al Sí. viejo continente que obviamente tiene mucho más. Y llevándolo a un plano casi psicológico, Sí. podríamos decir Ujú. que somos un adolescente en el mundo. Como Estado tenemos una posición adolescente y la adolescente funciona como funcionamos nosotros. Creemos saberlas todas, Sí. creemos que somos lo mejor La que viveza que hay en criolla el va, mundo. el piola, el vivo argento, ¿no? Sí, la argentinidad al palo, como se Claro. dice, ¿no? Ujú. Entonces, acá viene la parte oscura, que es, Europa necesitó no una guerra, necesitaron dos para ser lo que fueron o lo que son. Obviamente, con todas sus falencias y con todas sus críticas y su mirada inquisitiva a nivel mundial.
pero Europa es Europa, como se dice, y nosotros estamos apuntando a eso, o queremos vivir como eso, pero sin embargo compramos otras condiciones que, bueno, tal vez no nos interese hoy, pero nos van a interesar el día de mañana. Es decir, yo lo que veo es un panorama oscuro previo a la luz. La luz la vamos a ver, yo no sé si voy a ser una de las personas que va a disfrutar de esa nueva Argentina, pero vamos a tener que pasar una etapa oscura, porque no creo que ningún político en 4 años, en 8 o en 10, si no se pone un plan y un plan a futuro, a 30, 40, 50 años, no solamente para recuperar las generaciones que se han perdido, sino para potenciar y hacer crecer las generaciones futuras, no creo que vaya a pasar un milagro, ni con un voto a un político que promete o una aberración, pues como lo vemos, u otro político que es el mal menor. Claro. Entonces, yo no creo que esto sea posible en el corto plazo. Creo que si nosotros realmente queremos tener una sociedad como Dios manda o como queremos nosotros, ni siquiera vamos a poner a Dios, sino como queremos vivir nosotros, que es con seguridad, con crecimiento, con posibilidades de quedarnos acá, sin que Ezeiza sea la salida, creo que vamos a tener que proyectar realmente un país en serio, capacitándonos. Si el Estado o las políticas no nos ayudan, deberemos buscar la salida como sociedad todos juntos, de alguna manera, y castigando a aquellos que no cumplen como la ley manda, ¿no? Es Bueno, muy pero ahí, difícil, ahí, sí, claro, es ahí, muy ahí es donde está difícil, el gran problema, ¿no? Que esta es muy sociedad difícil. no ha aprendido a castigar a los ladrones y estafadores que han circulado dentro del poder político y económico en la Argentina, ¿no? Ese es un grave tema y ya venimos de varias generaciones. Dentro de este sistema pseudo democrático engañoso que tenemos, porque en definitiva la gente vota a determinados candidatos como ha pasado, y luego de la etapa de la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, la Argentina fue permeable y atravesó un montón de situaciones gravísimas, ¿no? Eh, Tendremos que hacer el libro gordo de Petete para remarcarla seguramente. Pero vos fijate que no se ha dado condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan tener una digna calidad de vida. Lo vemos permanentemente lo que pasa desde hace décadas con nuestros mayores, con los jubilados de la Argentina, el deterioro tremendo y el padecimiento que tienen, ¿no? Como que los llevamos al precipicio, a la muerte directamente, o los encerramos y los metemos en sistemas que terminan siendo cadáveres vivientes, ¿no? Esta dura realidad que tiene la Argentina, ¿cómo es posible que el pueblo, que la sociedad no se dé cuenta y no tenga una reacción digna para ponerle un freno, un límite a estas locuras tremendas que vivimos y que atravesamos durante tantos años? Bueno, lo ha dicho el presidente de la Nación, ¿no? Lo que le cuesta al Estado mantener con vida a alguien de 80 años. Lo ha dicho él, a confesión de parte, relevo de pruebas, decimos, ¿no? Y la sociedad tampoco ha manifestado ningún tipo de queja. Nosotros en España, la inauguración que hemos tenido en estos cursos de especialización estuvo a cargo de Ricardo Alfonsín, hijo, y a mí me Ajá. sorprendió mucho A ver, en ese discurso inicial, ¿qué pasó? ¿Qué porque dijo? lo que manifestaba fue que, bueno, fue más que una inauguración, fue un discurso político, ¿no? A nivel latinoamericano, pero él hizo mucho hincapié en decir, bueno, eh, yo no tengo ningún tipo de vínculo con el gobierno actual de la Argentina, cosa que me parece que está equivocado, porque nadie le va a Es dar un una embajador, embajada más bien, claro. Ujú. digamos, desde la oposición. Primer punto. Y Claro, segundo, dijo que es falso que la Argentina tenga una pobreza del 50%, ni siquiera del 36%. a la Es del pucha. 33% de la pobreza, para lo cual los colegas de Latinoamérica, muchos se quisieron levantar e ir, porque, digamos, quien no vive en nuestro país Ujú. se daba cuenta de la aberración y de la locura que estaba diciendo. Qué raro, Digo, ¿no? Que un hijo justamente de un gran demócrata como lo fue su padre haga estos planteos, ¿no? Tal vez para confundir a la gente, para no hablar de la realidad de lo que padece su propio pueblo, lo que acontece en su patria. bueno, pero ahí vemos claramente el alcance que Claro. tiene, ¿no? Ajá. Si estamos en un ámbito internacional y seguimos levantando banderas partidarias como para proteger un interés político en base Claro. a realidades que no son tal, Mm. y quedando expuesto Claro. ante estudiantes
y docentes y académicos Claro. de gran parte del mundo, bueno, imaginemos lo que pueden hacer dentro del país, ¿no? Qué Si triste estamos papel, planteando. ¿no? Qué vergonzoso ver y escuchar este tipo de situaciones. Me imagino que también a vos te habrá impactado fuertemente esto, ¿no? Porque Yo he escuchado básicamente muchas estamos críticas de colegas. superando un 65% de pobreza en el conurbano bonaerense y decir que tenemos menos del 30%, la verdad que es una cuestión que nadie se la cree, ¿no? Bueno, de hecho no lo creyeron los colegas de otros países de Latinoamérica. Y en definitiva, nosotros después de esa inauguración nos hemos juntado a comer, bueno, como es normal, Sí. y la gran mayoría ha criticado, ¿no? Dice, bueno, ¿ustedes cómo pueden tener a un embajador que diga semejante cosa? Y uno no sabe qué responder en parte, ¿no? Porque uno Ajá, es claro. un ciudadano y debe dar respuestas, pero lo principal es el argumento y las bases que uno tenga como para darles. Y eso no lo tenemos, ¿no? Porque hoy nos dicen A, pasado nos dicen Z y nunca tenemos definido qué somos. Claro, O van sea, si cambiando somos Argentina. permanentemente los libretos, ¿no? O sea, se van superponiendo con cosas que son irreales, totalmente engañosas, ¿no? En Y esas, aparte, ¿para qué te voy a decir algo hoy si mañana te lo voy a decir de manera contraria? claro, Tampoco me conviene. sí, es un poco lo que planteábamos el año pasado, que el dólar iba a llegar casi a 400 mangos y todos te decían que no, que estás loco, ¿cómo decís eso, no? Uno viendo lo que ya se avecinaba y lo que estaban haciendo se daba cuenta que la devaluación iba a ser impactante, muy fuerte y que el peso cada vez valdría menos, como se está viviendo, y que realmente la gente no tiene un poder adquisitivo razonable para poder vivir con dignidad. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo en el viaje lo primero que yo me encontré fue, bueno, ¿de dónde sos? Me preguntaron, ¿no? Entonces yo dije, de la Sí, República Argentina. ¿Y cómo hiciste para venir? claro, Y eso fue una constante, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes? O sea, a mí me sorprendió mucho que colegas me hayan dicho, a mí me sorprende que cada vez ustedes están peor y cada vez se la rebuscan más como para seguir haciendo las mismas cosas que venían haciendo antes. ajá, Y creo que esa claro. es una de las bases políticas eh, de las cuales le da la puerta para seguir haciendo lo que están haciendo. Bueno, apretamos el cuello, apretamos Claro. Total, los todavía tienen bolsillos, resto, ¿no? Ellos pero se creen todavía tienen eso, ¿no? resto. Claro. Claro. Mientras ellos se la roban toda, la gente tiene que estar padeciendo y ver. Somos mandrakes, sacamos conejos de la galera permanentemente los argentinos, pero ya estamos en una situación límite y prácticamente en el precipicio. Por eso llama poderosamente la atención la falta, digamos, de cordura de parte de esta dirigencia inmoral y de este grupo de empresarios que los apañan inmoralmente para que sigan haciendo esta cantidad de chanchullos que se viven en la Argentina hace décadas, ¿no? Es muy Pero, impactante lo que pasa en la República Argentina en estos años, donde hay una inmoralidad y una perversidad complotada por determinados personajes, inclusive personalidades reconocidas que aparecen permanentemente en los medios de comunicación. Y vos fijate que lo que ha pasado con el tema de la obtención del campeonato del fútbol, donde una figura como Messi, un jugador de fútbol, tiene una tremenda repercusión comparándolo con lo que son los dirigentes políticos, empresariales o sindicales de la Argentina, que nunca se hubiese creído ni nadie se lo hubiese imaginado históricamente que podía darse una situación de esta característica, ¿no? Cómo se pero revirtieron los tantos, ¿no? el germen, Pedro, es un germen Ujú. que creció durante muchas décadas. Inclusive ayer veía algo que la verdad que no lo pude terminar de ver. Eh, Todo lo vimos, o la gran mayoría lo vimos, un spot publicitario de un candidato gobernador, Sí, casi, te diría, disfrazándose de tremendo. empatía Mm. dentro de lo que es la pobreza para dar algún tipo de identificación y similitud con aquello que Claro. quiere supuestamente mejorar. Lo critico desde el lado de la exageración, ¿no? De pasar los límites, pero ese es el germen, ¿no? Bueno, yo tengo este saco, pero si mañana voy a la 1-11-14 me tengo que poner ojotas. Y la verdad que no Lamentable, pasa por ahí, lamentable. pasa por los Sí, actos que uno hace sí, y tampoco pasa por las palabras. sí, sí. Pasa específicamente por los actos y las cuestiones políticas que uno quiere hacer. Si a mí mañana me eligen diputado, yo no voy a sacar una ley sobre los huevos Kinder como lo hemos visto. Claro, una Digo, locura. uno legisla para el pueblo, no para los Tal intereses, cual. no para tonteras, como dicen en Latinoamérica, no para tonterías. Pero en definitiva es el germen que se viene dando hace muchos Hace años mucho y tiempo, que sí. la sociedad ya Ujú. está
harta, está Sí, cansada y este está hartazgo casi ya al borde. es terminal también, ¿no? De alguna manera, Osvaldo, creo de que la Sí, gente va a tener que tomar conciencia y ver qué es lo que va a hacer y cómo le pone freno a esta pero es muy camarilla de difícil. delincuentes, ¿no? Porque han conformado una camarilla de delincuentes, estafadores inmorales que nos han llevado hasta debacle. Y la gente Pero es muy en un difícil. alto porcentaje todavía sigue confiando y creyendo en estos crápulas, ¿no? Eso es lo más impactante que acontece en la sociedad argentina. Hay que ver si, bueno, de alguna manera se logra despertar y digamos, clarificar para tener un poco más de lucidez mental y producir un cambio fundamental en la República Argentina. Pero bueno, eso seguramente va a ser un tema que lo vamos a hablar en otra oportunidad. Te voy a llamar porque quedan, por supuesto, varios temas pendientes, pero no va a faltar oportunidad para que volvamos a dialogar contigo y ampliar este y otros tantos temas que estamos padeciendo, lamentablemente, ¿no? Te mando un gran Sí, sí, abrazo, Osvaldo. totalmente. Recordemos algo. A ver. Las latas vacías hacen más ruido que las latas llenas. Y eso pasa exactamente lo mismo con los cerebros de las personas. Tal cual. Te ¿No? mando Es un una gran gran abrazo. frase. Es una frase para tenerla presente y reflexionar. Hablamos en Un cualquier abrazo momento. grande, Muy gentil, Pedro. gracias. Osvaldo Egui, abogado, hombre que conoce un poco todos los temas jurídicos, estuvo dialogando con nosotros. Ya volvemos aquí en Galáctica Internacional.